Hola, esta es la segunda parte de la lección número 121 del curso de geometría. En la primera parte de esta lección estábamos viendo cómo dibujar la gráfica de alguna ecuación y ya habíamos visto un ejemplo. Vamos a ver este segundo ejemplo que nos presenta esta ecuación 2x menos y igual a 5. Si usted se fija, esa ecuación ya la vimos en las anteriores dos tipos de problemas. El primero de los cuales era verificar que un punto que le daban estaba en la gráfica de esa ecuación. Y el segundo tipo de problema que era el determinar puntos en la gráfica de esa ecuación. Y específicamente para ese segundo tipo de problema, lo que hacíamos era que usted resolvía para una de las incógnitas, y aquí, en ese caso, escogimos, si usted va a su libreta, verá que escogimos resolver para la y y obteníamos esto, que y era igual a 2x menos 5. Así que al yo haber resuelto para la y, eso significa que la x es mi variable independiente y la y, que es la incógnita, la variable para la cual yo resolví, es nuestra variable dependiente. Bien, pues entonces aquí vamos a asignar valores a la variable x, que es la variable independiente, y determinar los valores correspondientes a la variable dependiente y, ¿verdad? Bueno, de hecho, cuando determinamos puntos en la gráfica de esa ecuación, encontramos que estos tres estaban en la gráfica de esa ecuación: 0, negativo 5, negativo 1, negativo 7 y 2, negativo 1. Así que como ya determiné que esos puntos estaban, los voy a utilizar ahora, ¿verdad?, en nuestra tabla de valores, que recuerde que es donde usted coloca, ¿verdad?, los valores que usted le va a asignar primero a la x y después los valores que usted determina para la y. ¿Okay? Fíjense que entonces, si yo le hubiese asignado efectivamente esos tres valores, ¿verdad?, esos tres valores a la x, que ya sabíamos que esos puntos estaban en la gráfica de esa ecuación. Fíjense que cuando usted sustituye el 0 en la x aquí en esta ecuación, ¿verdad?, tendremos 2 por 0, 0, y 0 menos 5 da negativo 5. ¿Ves? La y varía negativo 5. Y efectivamente sabíamos que ese punto estaba. El negativo 1 lo asignamos y serían 2 por negativo 1. Al sustituir aquí da negativo 2, y negativo 5 da negativo 7. Al sustituir el valor 2, 2 por 2, 4, 4 menos 5 es menos 1. Entonces asignamos estos otros valores, ¿verdad?, 4 valores más, para cuando yo localice esos puntos que quedan ilustrados ahí en esa tabla de valores, como vamos a repasar ahora, tengamos una idea de cómo se comporta la gráfica y podamos entonces hacer la curva suave que más se ajusta a esos puntos localizados en un sistema de coordenadas o en un plano cartesiano, ¿verdad? Recuerde también que los valores que usted asigna deben ser sencillos. Primeramente, si es posible, enteros, y segundo, pequeños en valor absoluto, ¿verdad? Bueno, pues ahora si yo asigno el valor 1 a la x, ¿verdad?, pues al sustituir aquí 2 por 1 es 2, y 2 menos 5 es negativo 3. Si asigno 4 a la x, 2 por 4 es 8, y 8 menos 5 es 3. Si asigno 5, 2 por 5 es 10, y 10 menos 5 es 5. Si asigno negativo 2, 2 por negativo 2 da negativo 4, y negativo 4 más negativo 5 da negativo 9. Pues ahí tenemos los valores, ¿verdad?, asignados a la variable independiente y determinados para la variable dependiente. Bien, nos fijamos ahora desde dónde hasta dónde dan los valores de la x. Fíjense que el valor más pequeño que le hemos asignado a la x es el negativo 2, y el valor más grande que le hemos asignado a la x es el 5. Así que cuando yo voy a dibujar mi sistema de coordenadas, debo asegurarme que me caben, ¿verdad?, esos valores desde negativo 2 hasta 5. Así que yo escogí una escala suficientemente pequeña como para que me quepan los valores desde negativo 2, ¿ves?, hasta 5. Fíjense que de hecho yo pude añadir aquí un valor adicional, y pude haber añadido por lo menos a lo mejor 2 valores adicionales más, ¿verdad? Pero lo importante es que usted quepa, ¿verdad?, desde dónde hasta dónde dio valores a la x. Y igualmente se fijan los valores de la y. Fíjense que el valor más pequeño de la y es negativo 9, y el más grande es 5. Así que en el eje de y, fíjense que tendría que ir desde menos 9 hasta 5. Fíjense que es mayor, ¿verdad?, el espacio que ocupa en el eje de y los valores que resultaron para la variable y. Así que en el caso del eje de y, fíjese que yo la escala la hice más pequeña, ¿verdad? Fíjese que el largo unitario usado en el eje de x fue de este tamaño, y el que utilicé para el eje de y fue más pequeño para que me quepan los valores desde menos 9 hasta 5 por lo menos, ¿verdad? Fíjese que de hecho después de 5 me ocupo un valor más 6, ¿verdad? Bueno, pero eso es lo importante. Lo importante también, fíjense que una vez usted coja, fíjense que usted no tiene que usar, como hemos visto en este caso, la misma escala para el eje de x y para el eje de y. Es muy conveniente algunas veces que se use la misma escala, pero no es necesario ni obligatorio.
Lo que sí es importante, y se lo repito, es que una vez usted coja una escala, se asegure que una vez usted vaya a marcar los puntos que corresponden a los números enteros, tanto en el eje de X como en el eje de Y, estén todos equidistantes a ese mismo largo unitario. Usted una vez decide que este es el largo unitario de su eje de X, a esa misma distancia tiene que localizarle el número 2, a esa misma distancia tiene que localizar el número 3, etc. A esa misma distancia tiene que localizar el número negativo 1, a esa misma distancia el negativo 2. Igualmente en el eje de Y, fíjense que aunque la escala es más pequeña, una vez determino el largo unitario, a esa misma distancia determino el punto que le corresponde al 2, a esa misma distancia, el que le corresponde al 3, al que le corresponde al 4, al que le corresponde al menos 1, al que le corresponde al menos 2, es siempre la misma distancia. O sea que no se le ocurre hacer esto, poner el 1 aquí, que tiene esta distancia de 0, y no se pone el 2, digamos, por aquí. Pues entonces fíjense que del 1 al 2 no hay la misma distancia, tiene que ser la misma distancia entre los puntos que usted coja para localizar los números enteros, tanto en el eje de X como en el eje de Y. Bueno, y vamos a localizar entonces estos puntos para ver si podemos apreciar cómo se comporta esa gráfica. El primer punto, fíjense que se determina de esta manera, ¿verdad? El 0, negativo 5. Coordenada X0 o abscisa 0, coordenada Y negativo 5 u ordenada negativo 5, ¿verdad? Así que vamos a ver 0, menos 5. Abscisa 0 que está aquí en el eje de X y ordenada menos 5 que está en el eje de Y. Así que el punto 0, negativo 5 es este que está marcado aquí. Después viene el punto el negativo 1, negativo 7, abscisa negativo 1, ordenada negativo 7. Así que este punto que está marcado aquí. El 2, negativo 1, abscisa 2, ordenada negativo 1. Así que este punto que está aquí. Abscisa 1, ordenada negativo 3. Este punto que está marcado aquí. Abscisa 4, ordenada 3. Este punto que está marcado ahí. Abscisa 5, ordenada 5. Es este punto que está marcado aquí. Vamos a agrandarlo un poco más. Y abscisa negativo 2, ordenada negativo 9. Es este punto que está marcado aquí. ¿Ven? Pues fíjense que tenemos esos puntos marcados. Fíjense que todavía no hemos trazado esa línea que tenemos ahí, ¿verdad? Tenemos esos puntos ahí marcados. Y entonces usted dice, bueno, ¿cuál es la curva más suave que conecta esos puntos? La curva que menos curvea, que menos cambia de dirección. Pues miren, yo noto, ¿verdad?, que si de aquí a aquí yo considero un segmento de línea recta, después ese mismo segmento de línea recta, si yo lo extiendo, llego hasta el siguiente punto. Y si ese segmento que tengo ahora lo extiendo hasta el siguiente punto, también pasa más o menos cerca de ese punto. De hecho, pasa exactamente por ese punto. Pero como recuerden que esos puntos se localizan a ojo, ¿verdad? Pues usted ve que pasa bastante cerca. Igualmente pasa bastante cerca de esta. Así que usted dice, bueno, pues la curva más suave, que menos curvea, que menos cambia de dirección y que pasa por esos puntos que localizamos es una recta. Bueno, cogemos la regla y tratamos de colocar, acomodar con la regla una recta, una línea recta que pasa a través de esos puntos. Y esa, por ser la curva más suave que pasa a través de ellos, es la gráfica que corresponde a esa ecuación. Y ahí tendríamos, ¿verdad? Y recuerden que también usted puede identificar la gráfica que dibujó con la ecuación que le corresponde, ¿verdad? Si quiere. ¿Okay? Aquí la identifiqué también. Vamos a ver este tercer ejemplo que dice y igual a negativo 4 tercios x más 2. Fíjense que en este caso ya da la casualidad que la ecuación no va a estar resuelta para la y. Así que no hay que estar resolviendo para una de las dos. Ya está resuelta para la y. Así que le tendremos que asignar, igual que en el otro caso, valores a la x, que es la variable independiente, para encontrar los valores de la dependiente. Fíjense que la y depende del valor que usted le asigne a la x para ella adquirir algún valor. Así que, como hemos dicho, aquí ya tenemos la ecuación resuelta para la y. Así que luego le asignaremos valores a la x, entonces la x, y determinamos los de la y, que es la variable dependiente, ¿verdad? Ahora, fíjense que los valores que yo le voy a asignar aquí a la x, con esa x hay que multiplicarla por esta fracción 4 tercios. Sería muy conveniente que esos valores que yo le asigne a la x sean múltiplos de 3. Porque si son múltiplos de 3, yo tenerlos sobre 1, este 3 que está aquí abajo y ese múltiplo de 3 cancelan. Y me queda un número entero, se me elimina la fracción, ¿ven? Por eso es que a la x, fíjense que yo aquí escogí, y dicho sea de paso, fíjense que aquí estoy organizando mi tabla de valores en forma vertical, que es otra forma, además de la horizontal, en la que yo puedo presentar la tabla de valores, ¿verdad? Asignándole a la x múltiplos de 3, mire, 0, 3, 6, negativo 3, negativo 6, ¿se fijan? Aquí le asigné, fíjense, 5 valores, aquí le asigné, ¿cuántos eran? 7 valores, ¿verdad? Pero recuerden que usted puede asignar más o menos valores.
Lo importante es que una vez usted localice los puntos que quedan determinados en su tabla de valores, entonces tenga una idea clara de cómo se comporta la gráfica una vez usted localice los puntos en ese sistema de coordenadas, ¿verdad? Bueno, pues asignamos esos valores a la X y vamos a ver cuáles son los valores que nos resultan para la Y. Aquí también es fácil ir aquí y sustituir esos valores, ¿verdad? Para obtener los valores de la Y. Mire, si la X vale 0, cuando yo sustituya aquí esa X por 0, serán los 4 tercios multiplicado por 0 por la propiedad multiplicativa del 0 da 0, más 2, 0 más 2 da 2. Así que la Y vale 2. Si la X vale 3, al multiplicarla por menos 4 tercios, el 3 cancela con ese 3 y queda nada más que menos 4 más 2, negativo 2. Así que ese es el valor que le corresponde a la Y. Cuando asignemos el valor 6 a la X, lo pongamos aquí, fíjense que el 3 cancela con el 6, y al cancelar 3 entre 3 a 1 y 6 entre 3 queda aquí 2, así que nos queda negativo 4 por 2, que es negativo 8 más 2, negativo 6. Así que ese es el valor que le corresponde al 6. Cuando la X valga negativo 3, porque ese fue uno de los que le asignamos, lo colocamos aquí, y entonces fíjense que va a tener negativo por negativo, va a ser positivo. Así que entonces usted se despreocupa de los signos, va a dar positivo. Y el 3 que me queda aquí, con este 3 se cancela y quedaría 4 positivo, porque el negativo por negativo de positivo, 4 más 2, 6. Y finalmente cuando asignemos el menos 6, también negativo por negativo va a dar positivo, así que preocúpese por los signos. Y el 3 cancela con ese 6, y aquí nos queda 3 entre 3 a 1 y 6 entre 3 a 2, 4 por 2, 8 más 2, 10. Y ahí tenemos los valores asignados a la X y determinados para la Y. Recuerde que esto lo asigna usted lo que usted quiera. Y claro, y recuerde que debe ser suficiente como para que usted tenga después una idea clara de cómo sale la gráfica, cómo se comporta la gráfica, y que sean valores sencillos, generalmente enteros y pequeños. Fíjense que en este caso no puse el 1 ni puse el 2, que son algunas veces más pequeños que por ejemplo el 3, porque entonces me saldría una fracción aquí y se me complicaría el cómputo, ¿verdad? Así que lo cogí que si fueran múltiplos de 3 para que se cancele ese 3, que tiene aquí ya el coeficiente de la X. Bueno, vamos a localizar esos puntos. Primero sería el punto 0,2, ¿verdad? Abscisa 0, ordenada 2. Abscisa 0, ordenada 2, este que está aquí. El punto 3, negativo 2, abscisa 3. Fíjense una cosa aquí. También, igual que allí nos fijamos, ¿de dónde a dónde van los valores de la X? El más pequeño es el menos 6 y el más grande es el 6. Pues yo acomodo aquí, lo ponemos aquí, los valores de la X de manera que van desde el menos 6 hasta el 6. Fíjense que aquí en este caso, como es bastante grande también el número de enteros que cabe en ese intervalo de menos 6 hasta 6, yo uso una escala pequeña, ¿verdad que sí? Y como es pequeña, para no estar aglomerando muchos números aquí, voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, marqué de 2 en 2, ¿ves? Este es el punto 1, 2, este es el punto 3, 4, este es el punto 5, 6, ¿ves? No marqué ni el 1, ni el 3, ni el 5. Pero usted sabe que este es el 1, este es el 3, este es el 5. Igualmente a la izquierda. En cuanto a la Y, fíjense que el valor más pequeño es menos 6. Y el valor más alto es el 10, así que también es un intervalo largo, ¿verdad? Grande. Así que también use una escala pequeña, tan pequeña como esta, ¿verdad? Y también, para que no me queden aglomerados muchos números ahí, pues marqué los valores de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, etc. Negativo 2, negativo 4, negativo 6, etc. Va del 6, que es el valor más pequeño, hasta el 10, que es el valor más grande. Vamos entonces a localizar ahora los puntos. El 0, 2, abscisa 0, ordenada 2. El 3, negativo 2, abscisa 3, ordenada negativo 2. Que este es 3, que está entre 2 y el 4, 3 y negativo 2. Abscisa 6 y ordenada negativo 6. Abscisa 6 y ordenada negativo 6. Abscisa menos 3, que está aquí, y ordenada 6, este que está aquí. Y abscisa menos 6 y ordenada 10. Así que ahí tenemos los puntos. Este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. Haciendo un análisis parecido al que hicimos aquí para determinar que la curva más suave que pasa por esos puntos es una recta, pues ponemos la regla y dibujamos la línea recta que corresponde a la gráfica de esta ecuación. Muy bien, aquí te decimos el comentario que dice que observe que los valores seleccionados para la X son múltiplos de 3 para que cancelen con el denominador 3 de la fracción que tiene X como coeficiente en la ecuación. Esto fue lo que comentamos oralmente, aquí se lo escribí para que no se les olvide. Fíjense en este cuarto ejemplo, ¿verdad? Que dice X cuadrado más Y igual a 1. Pues fíjense que aquí yo puedo observar fácilmente para la Y, ¿verdad?
Y si vemos la y solita, este x cuadrado se transpone acá como negativo x cuadrado más el 1 que está acá. Así que esta es la ecuación que tenemos ahora, y igual a negativo x cuadrado más 1. Nuevamente, fíjense que entonces la variable x es nuestra variable independiente, y la y, que fue la incógnita para la cual resolvimos esa ecuación, será la variable dependiente, dependiente del valor que tenga la x para ya adquirir lo suyo. Así que vamos a preparar aquí la tabla de valores, ¿no?, que corresponde a esa ecuación. Vamos a hacerla también horizontal. Y recuerde que usted ahora le va a asignar valores a la x, ¿no?, que es la variable independiente. Valores pequeños y sencillos, enteros y pequeños, por lo menos el valor absoluto, ¿verdad? Así que vamos a suponer que le damos el 0. Miren, bien sencillo. El 1, también pequeño y sencillo. El negativo 1, pequeño y sencillo. Es valor absoluto. El 2, pequeño y sencillo, negativo. Vamos a ver que asigno esos valores, a ver si con esos yo tengo una idea de cómo, cuando localice esos puntos que vamos a determinar ahora ahí en esa tabla, vemos cuando localice en un sistema de coordenadas cómo se comporta la gráfica de esa ecuación, ¿verdad? Bueno, si la x vale 0, el primer valor que asignamos allí, tenemos aquí 0 al cuadrado de 0, y el negativo de 0 es el mismo 0, y 0 más 1 es 1, así que la y vale 1. El punto 0, 1. Si la x vale 1, que fue otro valor que escogimos asignarle a la x, y sustituimos aquí 1 al cuadrado es 1, con este negativo que está al frente, dice que ese negativo no está para cuadrarse, que está para cuadrarse el valor que tenga para la x, ¿verdad? Que es 1 al cuadrado es 1, con ese negativo es negativo 1, negativo 1 más 1 da 0. Así que el valor que le corresponde al 1 es 0. Si la x vale negativo 1, ¿cuánto valdrá la y? Pues negativo 1, cuando lo cuadra da positivo 1, que con ese negativo es negativo 1. Y negativo 1 más 1 también da 0. Si la x vale 2, ¿no?, 2 al cuadrado es 4, porque fue por 2, con ese negativo es menos 4, y menos 4 más 1 es menos 3. Negativo 3. Y si la x vale negativo 2, ¿verdad?, negativo 2 al cuadrado es 4, con el negativo al frente es menos 4, y menos 4 más 1 es negativo 3. Ese es el valor que le corresponde a la y cuando la x valga. Bien, ahí tenemos esos 5 puntos. El 0, 1, el 1, 0, el negativo 1, 0, el 2, negativo 3 y el negativo 2, negativo 3. Vamos a localizarlos en un sistema de coordenadas para ver cómo se comporta la gráfica. O para más bien para ver si son suficientes para tener una idea de cómo se comporta la gráfica. Dibujamos aquí el eje de y, que es el vertical, ¿verdad? El eje de x, que es el horizontal y perpendicular a ese eje de y. Y nos fijamos entonces que la x, sus valores escogidos van desde negativo 2 hasta 2. Este es el menor y este es el mayor, ¿verdad? Así que fíjense que no es mucho, así que podemos usar una escala bastante grande. 1 aquí, a la misma distancia el 2, a la misma distancia el 3, a la misma distancia el 4, etc. 1, 2, 3, 4, etc. Acá igual, a la misma distancia el negativo 1, el negativo 2, el negativo 3, etc. ¿verdad? En el eje de y, fíjense que el valor más grande es el 1, el más pequeño es menos 3, que aparece en los meses, así que también podemos usar una escala grande, el 1 aquí, el 2 aquí, etc. ¿verdad? El negativo 1 aquí, el negativo 2 aquí, el negativo 3 aquí, etc. ¿verdad? Fíjense que marcamos de dónde, negativo 3, hasta dónde el 1 llegan los valores determinados en el eje de y, ¿verdad?, para la variable y. Bueno, vamos a localizar los puntos. El primer punto es el 0, 1, abscisa 0, ordenada 1, este que está aquí. Después está el punto 1, 0, abscisa 1, ordenada 0, ahí mismo encima del eje de x, ¿verdad? Después está el punto negativo 1, 0, negativo 1, abscisa negativo 1, ordenada 0. Después está el punto 2, negativo 3, abscisa 2, ordenada negativo 3, este que está aquí. Y finalmente negativo 2, negativo 3, este que está aquí, más o menos, ¿verdad? Y ahí tenemos los puntos
que determinamos en esa tabla localizados en nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Bueno, pues ya que tenemos esos puntos localizados ahí, vamos a ver cómo, si ellos nos dan una idea de cómo se comporta esa gráfica. Fíjese que esa gráfica, al que pasar de aquí a aquí, viene subiendo. Fíjese que usted, dicho sea de paso, usted va a conectar los puntos de más a la izquierda hasta el más a la derecha, ¿sabe? O sea, por ejemplo, yo no puedo pensar que voy a conectar de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y finalmente de aquí a aquí. No, desde el punto más a la izquierda hasta el más a la derecha. Eso debemos añadirlo, ¿verdad? En aquella parte que decir conectamos los puntos con la curva más suave, debemos añadir yendo desde el punto más a la izquierda hasta el punto más a la derecha en el plano cartesiano donde hayamos considerado nuestro sistema de coordenadas. Ahora yo lo voy a anotar en igual, pero cuando dimos aquella información de que una vez usted localizaba los puntos, entonces los conectaba con la curva más suave que pasaba por ellos, conectamos desde el más a la izquierda hasta el más a la derecha en el plano cartesiano. Porque aquí aparece esa situación, ¿eh? Usted puede decir, bueno, pues yo paso de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. No, desde aquí hasta el siguiente más a la derecha, hasta el siguiente más a la derecha, hasta el siguiente que le sigue más a la derecha y hasta el siguiente que está más a la derecha, ¿eh? Desde el más a la izquierda hasta el más a la derecha. Bueno, fíjense que ahora si yo empiezo pensando, bueno, voy a tratar de conectarlo esto con un segmento de recta, fantástico. Pero cuando conecto con otro segmento de recta, fíjense que hay ahí como una especie de fractura en la línea que yo podía pensar que era la gráfica de esa ecuación, ¿verdad? Porque aquí llegamos aquí, pero entonces aquí hay que doblar un poquito. Aquí definitivamente usted ve que hay que doblar otro poco. Bastante más dramático el cambio, ¿verdad? De dirección. Y de aquí a aquí también hay que cambiar un poco la dirección si es que seguimos con segmentos de recta, conectando de un punto a otro. Así que no va a ser con segmentos de recta que vamos a conectar esos puntos, porque eso sería la curva más suave que conecta esos puntos. Fíjense que, por ejemplo, la curva más suave que conecta estos tres puntos que tenemos aquí, desde aquí hacia la derecha, yo diría que se comporta de esta manera. Miren. Ponemos una flecha que yo decía, así sigue. Y la curva más suave que conecta estos dos puntos, ahora a la izquierda, es esta que viene curveando de esa manera, ¿verdad? La que menos curvea. Fíjense que entonces aquí, a pesar de que no es un segmento de recta, ¿verdad?, no cambia abruptamente aquí a otro segmento y no cambia abruptamente aquí a otro segmento de recta al conectar esos otros dos puntos. ¿Se fijan? Así que la curva más suave que conecta esos dos puntos no, esos 5 puntos que están en la gráfica de esta ecuación, ¿verdad?, es esa que está aquí. Vamos a identificar que esa es la gráfica de x cuadrado más y igual a 1, ¿verdad?, que es la ecuación que nos daban al principio. Bueno, pues fíjense que la observación más importante que yo voy a hacer con esta gráfica es que note que la curva más suave que conecta ahora a esos puntos en esa gráfica no es una línea recta, ¿ok? Así que vamos a notar eso aquí. Y se observe que la curva más suave que conecta, y vamos a aprovechar aquí para indicar, desde el punto más a la izquierda en nuestro plano cartesiano hasta el más a la derecha, ahora no es una línea recta. Ese es un comentario, un cambio significativo. Es que fíjense que los primeros 3 ejemplos que discutimos, la curva más suave que conectaba nuestros puntos era una línea recta. Pero en este caso, la curva más suave que conecta esos puntos no es una línea recta. Bien, vamos a ver entonces este otro ejemplo, que lo terminaremos de hacer en la siguiente lección. Sería el ejemplo número 5, ¿verdad? Que dice así. Yx menos 2y es igual a
4. Yx menos 2y es igual a 4. Bueno, fíjense que yo podría resolver para la x o podría resolver para la y. Fíjense que si escojo resolver para la y, yo podría sacar la y de factor común, ¿verdad? Así que cogemos resolver para la variable y. ¿Okay? Así que la y va a ser nuestra incógnita ahora. Y fíjense que para yo resolver eso para la y, fíjense que en el lado izquierdo yo puedo y debo sacar a y, ¿verdad? Aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la izquierda, ¿verdad? Porque la y es un factor que aparece en común a esos dos términos de esa expresión algebraica, ¿verdad? Y nos quedaría, bueno, pues por x, ¿verdad? Y menos 2. Fíjense que si usted multiplica y por x, pues da eso mismo, y por x, y y por menos 2 da menos 2y. Y dice que eso es igual a 4. Y ahora, para dejar la y sola, que es lo que quiero, fíjense que yo cogería esa ecuación y dividiría en ambos lados por x menos 2, aplicando la ley de división de las igualdades, ¿verdad? Mientras usted divida un lado de una ecuación, por eso mismo tiene que dividir en el otro. Con el propósito de que este x menos 2 que aparece aquí se cancele y nos queda la y solita igual a 4 sobre x menos 2. Bueno, pues aquí ya tenemos la ecuación, ¿verdad? Equivalente a la original y para la cual yo voy a dibujar su gráfica, ¿verdad? Asignándole valores a la x y obteniendo el valor correspondiente a la y. Lo único que vamos a hacer ahora es hacer la siguiente observación. Fíjense que los valores que yo le doy a la x, que serán sencillos y pequeños en valor absoluto, no puede ser 2. Porque si le asigno aquí el valor 2 a la x, tendríamos aquí 2 menos 2, 0, y tendríamos que dividir 4 entre 0, y en el álgebra elemental vimos que no se puede dividir entre 0, porque eso querría decir 4 multiplicado por el recíproco de 0, por un teorema que se llama la equivalencia de la división, y el recíproco de 0 vimos en el álgebra elemental que no existe. Así que terminamos esta clase haciendo ese comentario. Vea que entre los valores que podremos asignarle a la x, vean que entre los valores que podremos asignarle a la variable independiente x, el 2 no estaría permitido. ¿Y por qué no estaría permitido? Ya que haría que el denominador en la fracción al lado derecho fuera adquirir el valor lo cual no es permitido. Y con ese comentario terminamos esta lección y continuaremos en la siguiente, ¿verdad? Haciendo pues veremos finalmente hacer la tabla de valores, localizar los puntos en un sistema de coordenadas y dibujar la gráfica de esa ecuación. Nos vemos entonces ya pronto en esa próxima lección.